Bienvenidos, ¿qué tal? Soy José Manuel López. Voy a realizar un comentario sobre parte del ego trascendental de Gustavo Bueno. Es un gran libro de Gustavo Bueno que se publicó en la parte última de la vida del gran filósofo y profesor y que, diríamos, es una de sus obras más decisivas. Es cierto que el materialismo filosófico de Gustavo Bueno pues está desarrollado a lo largo de numerosos libros que él escribió a lo largo de su vida, pero hay distintas obras, distintos libros que explican también este materialismo filosófico, como por ejemplo una de ellas es el Diccionario Filosófico de Pelayo García Sierra. Por otra parte, la lectura de las obras de Gustavo Bueno es algo muy recomendable porque se muestra toda la fuerza de un gran pensador argumentando, criticando, analizando y desarrollando a la vez su propio sistema filosófico, el materialismo, que es un sistema muy potente, que explica muy bien la realidad y que se dedica pues a triturar los conceptos, las ideas, a desarrollarlos de una manera radical y desde una perspectiva también atea. Entre sus obras más importantes, las de Gustavo Bueno, están, por ejemplo, Animal Divino, España no es un mito, El mito de la derecha, El mito de la izquierda, El mito de la cultura, sobre todo una de sus primeras grandes obras, Ensayos materialistas, también El fundamentalismo democrático, La fe del ateo, Televisión, apariencia y realidad, El sentido de la vida, Etnología y utopía, precisamente el ego trascendental, y también otra gran obra, una de sus obras principales, es Teoría del cierre categorial, que está compuesta de momento por 5 libros. En este sentido, me voy a circunscribir a comentar pues algunas frases de un cierto número de páginas del ego trascendental, pero hay que tener en cuenta que hay un artículo, por ejemplo, en el Catoblepas de octubre del 2008, en el número 80 de la revista El Catoblepas, en la que aparece un artículo, está publicado un artículo titulado El ego trascendental como ego lógico en el materialismo filosófico, que es de Javier Pérez Jara. En este artículo, pues diríamos que se pone de manifiesto que Gustavo Bueno trata de ver a San Agustín, a David de Dinán, a Santo Tomás, a Kant, a Hegel o a Engels desde el materialismo filosófico. Y esto el mismo Bueno reconoce que ha sido tratado de modo magistral por Javier Pérez Jara en este artículo. Dicho esto, voy a proceder pues, a comentar pues, algunas de las frases o párrafos que aparecen publicados en el libro El ego trascendental. Y voy a comenzar con uno de los apartados del libro que se titula El ego trascendental en filosofía y teología. La idea de ego trascendental, escribe Bueno, en la ontología del materialismo, en tanto desempeña el papel de eslabón entre la ontología especial, el universo finito, y la ontología general, que engloba aquellas realidades que actúan desde el interior, rebasando el propio universo, no agotado por la perspectiva antrópica, ofrece un horizonte mucho más amplio del que puede ofrecer un ego trascendental circunscrito al eje circular del espacio antropológico. En este párrafo o frase de Bueno pues se pone de manifiesto que el eje circular desde el materialismo filosófico son las relaciones del hombre consigo mismo y las relaciones de los hombres en general. Y en este sentido, lo que piensa Gustavo Bueno es que el ego trascendental no puede o no debería solamente limitarse a un análisis de tipo psicológico o de tipo subjetivista o subjetivo del propio interior de la personalidad humana o de la condición humana, sino que debe, diríamos que este concepto abrirse y aplicarse de una forma más amplia para precisamente unir la ontología especial, el universo finito, y la ontología general, también, bueno, que no solamente diríamos se ocupa de los asuntos humanos, de los asuntos sociales, sino desde una perspectiva más amplia todavía. En este sentido, pues sobre todo en lo que insiste Bueno es en que no se debe limitar
a un análisis psicologista, subjetivista, de los sujetos humanos, de los comportamientos humanos, la idea del ego trascendental, del yo trascendental, porque ego significa yo, es lo que podríamos decir en una terminología quizás fictiana, idealista alemana, por lo tanto, el idealismo de Fichte. El yo, el no yo, por ejemplo, sería la ipseidad, o sería sobre todo la egoidad, o sería la yoidad, que vendría a ser más o menos algo similar. En relación con este tipo de planteamientos, a continuación escribe también Gustavo Bueno: la idea de ego trascendental, como eslabón entre la ontología especial y la ontología general, nos permitiría interpretar, por ejemplo, el Yahvé del Éxodo, de la Biblia, cuando se autodefine entre Moisés diciendo yo soy el que soy, como una forma mitopoyética de abrirse camino la idea de ego trascendental. También en el yo soy la verdad de Jesús podemos ver el ejercicio de un yo trascendental, como lo vemos en el ego cogito ergo sum de Descartes o en el yo pienso de Kant. Efectivamente, diríamos que la idea del yo, del ego, ha sido fundamental en la historia de la filosofía, sobre todo fundamentalmente ya desde la Biblia, en efecto, porque diríamos que Yahvé es el yo supremo, es la divinidad, que es el que es algo necesario, eterno, que no ha surgido, como el ser humano, que en cambio es un ser, diríamos, ontológico, pero es un ser sobre todo contingente. Ontológico también de alguna manera es Dios en cuanto a forma real, supuesta, que existe, aunque es cierto también que desde la perspectiva de Gustavo Bueno, el ateísmo es la actitud realmente verdadera, aunque por supuesto respeta mucho a las religiones monoteístas y a otras religiones, y por supuesto también él se considera, el propio Bueno, un ateo católico, que aunque parece una contradicción en los términos, no lo es, porque el propio Bueno pues analizó, pues aparte de muchísimos tratados escolásticos, muchísimas obras de filosofía, poseía una erudición realmente increíble, pues aparte de eso diríamos que Bueno considera que Dios no existe de una manera rotunda, pero eso no impide que afirme la validez de la cultura del cristianismo como una forma esencial para entender lo que es Occidente. Y en este sentido, pues la idea del ego se puede hacer un recorrido sobre la misma desde distintas claves. Una de las claves sería la clave religiosa de la Biblia, como ya comenté, yo soy el que soy, una forma pues diríamos mítica, poética de alguna manera también, en la que va surgiendo la idea del yo trascendental. También el propio Jesús de Nazaret, en su mensaje como profeta judío, que lo era en su momento, pues también dice que él es la verdad, también representa de alguna manera el amor divino, como figura personal, como figura subjetiva, histórica, y sobre todo ya con el advenimiento, con el surgimiento de la filosofía moderna, con Descartes, que vivió de 1596 a 1650, pues realmente con Cartesius o con Descartes surge la filosofía moderna. ¿Por qué? Pues porque el pienso luego existo es como buscar una primera certeza en el conocimiento, algo que no sea objeto de duda continua, y a partir de ahí construir el edificio de la filosofía. Y también el yo pienso de Kant pues sirve también de unión de la multiplicidad de lo empírico, de la realidad, y en este sentido tuvo una función fundamental en el propio criticismo kantiano, precisamente en el idealismo trascendental kantiano de Kant. En este sentido, por eso, a lo largo del libro, el propio Bueno realiza pues análisis muy sutiles, muy precisos de lo que representa el ego a lo largo de la historia del pensamiento occidental. En este sentido, se puede pensar que el primer punto de partida del materialismo es el universo fenomenológico, como mundus aspectabilis analizado por las ciencias positivas, escribe Bueno. Efectivamente, diríamos que el universo fenomenológico significa el universo de la experiencia, de lo empírico, de lo cósico, de la propia realidad natural, de la propia realidad o mundo empírico, y en ese sentido es un mundo observable,
En este sentido, pues aparece la expresión mundus spectabilis, mundo observable, constituido por numerosísimos aspectos y que es analizado por las ciencias positivas, efectivamente. Las ciencias positivas, como se puede suponer, son pues fundamentalmente la matemática, la física, la química, la biología, etcétera. Y en este sentido, el universo de lo apariencial, de lo fenomenológico, de los fenómenos son lo empírico, pues es el punto inicial, diríamos, lo primero conocido o el primum cognitum, que debe ser, diríamos, analizado, entendido, comprendido, discutido, etcétera. Y sigue escribiendo Gustavo Bueno. En efecto, el ego no fue incluido por Platón entre las 5 ideas cardinales de El Sofista, de este diálogo platónico. ¿Cuáles eran estas ideas? Pues ser, reposo, movimiento, lo mismo y lo otro. Tampoco figura, dice Bueno, el ego entre los 5 géneros del diálogo Filebo. Pues realmente así es. ¿Por qué? Pues por muchas razones, entre otras porque diríamos que la filosofía platónica, aunque era un idealismo, claramente, pues ya sobreentendía la idea del yo o del ego y no le parecía necesario, probablemente, incluirlo de una forma absolutamente explícita, como una de las 5 ideas cardinales o fundamentales del diálogo del sofista, y por eso aparecen, en vez del yo, aparece la idea de ser, que parece más genérica, más amplia, más omniabarcante, la de reposo y movimiento, porque supone una dualidad contradictoria muy clara y muy evidente, reposo y movimiento, y lo mismo y lo otro, pues también establece pues una especie de dualidad, de dualismo, porque supone también la idea de identidad, la identidad de lo mismo frente a la diversidad de lo otro, y parecía algo más necesario para ser incluido en estas ideas fundamentales de Platón. Por otra parte, y eso también lo reconoce el propio Gustavo Bueno en su libro El ego trascendental, escribe lo siguiente: pero tampoco el ego fue considerado por Aristóteles como una de sus 10 categorías, entre otras razones porque, a mi juicio, Aristóteles era sobre todo, pues eso, aparte de un gran filósofo, pues un científico, lo que hoy diríamos un biólogo, un naturalista, un zoólogo, y en este sentido también escribió, por supuesto, obras lógicas muy importantes, el órgano, pero consideraba que había una serie de categorías más, diríamos, insertadas en la realidad, en lo natural, porque se puede decir que Aristóteles desarrolló una filosofía realista frente al idealismo de su maestro Platón, y en este sentido pues se entiende perfectamente que él buscara categorías más vinculadas directamente con la realidad natural, con la realidad observable, y no con un concepto que es más bien de tipo, diríamos, cognitivo, intelectualista, más bien de tipo psicológico en general, a mi juicio. Y en este sentido, pues él prefirió categorías más observables, de una manera física, de una manera empírica, de una manera más clara, por lo menos, observables de una manera más clara. Por otra parte, también Bueno sigue escribiendo al respecto, haciendo un recorrido también por la historia de la filosofía occidental, lo siguiente. Escribe: y no solo el ego, tampoco la idea de hombre figura entre las ideas cardinales de Platón o entre las categorías de Aristóteles. En este sentido, pues efectivamente, como había numerosísimos temas y conceptos que desarrollar, la idea de hombre aparece desarrollada pero en vinculación con otras ideas, como por ejemplo en el caso de Aristóteles la idea de animal racional o animal irracional, cuando dice Aristóteles el animal es un el hombre, perdón, es un animal político, zoon politikon, para decir que tiene una naturaleza social, que es un ser gregario, es un animal gregario y que está dotado de razón. Pero hay una vinculación del ser humano con lo racional, con la sociabilidad, pero no hay una distinción así pues demasiado precisa o muy precisa entre el hombre por una parte y la razón por otra, porque también había una vinculación entre la ética y la política, y tanto a Platón como a Aristóteles interesaba no solamente el aspecto individual de cada sujeto, sino también el aspecto social.
Y en este sentido, pues no consideraron necesario explicitar de una manera muy minuciosa lo que es el yo, lo que es el ego, porque no lo consideraban necesario. Por otra parte, también conviene considerar que hay una tríada de ideas fundamentales que son las ideas de alma, mundo y Dios, que están consideradas por Kant como ilusiones trascendentales y que aparecen en la crítica de la razón pura, por supuesto. En cuanto a otro apartado, al comentario, otro apartado de este gran libro de Gustavo Bueno, El ego trascendental, pues hay un capítulo, bueno, hay una parte del libro que dice los orígenes del tabú del ego. Diríamos que este ego surgió también, por ejemplo, en la época medieval, y así lo explica el propio Bueno. Dice, la época medieval es comúnmente considerada en cuanto a su ideología como la época de la subordinación del mundo y del hombre a Dios. En este sentido, como explica Bueno, diríamos que en la época medieval es una época teocéntrica, fundamentalmente teológica, bueno, teocéntrica como contrapuesta a antropocéntrica, que sería el predominio del ser humano, que ya el antropocentrismo surgió más bien en el Renacimiento, también con Descartes, en la época de la filosofía moderna, siglos XIV, XV, XVI, XVII, etc. Ahí ya existe un claro antropocentrismo frente diríamos, a la interpretación teologizante de la realidad o la interpretación, diríamos, basada en la teología del propio mundo. Y en este sentido, frente a una época teocéntrica como es la Edad Media, se contrapone el Renacimiento y la Edad Moderna como épocas antropocéntricas. En este sentido, claro, tanto para San Agustín, un gran teólogo, como para Santo Tomás, como para Duns Scoto y para otros teólogos de la época, San Buenaventura, etc., pues está claro que Santo Tomás de Aquino, fundamentalmente también, está claro que todo tiene que estar subordinado a la divinidad, a Dios, al cristianismo, a la religión. No en vano, el propio Tomás de Aquino dejó inconclusa una obra titulada Monarquía, y también incluso un literato y también de alguna manera filósofo como Dante Alighieri, el gran autor de la Divina Comedia. Dante también escribió un tratado titulado Monarquía, porque había tenido una formación escolástica, había leído las obras de Santo Tomás de Aquino y otras obras teológicas y escolásticas, y escribió esa obra también. Por tanto, había una mentalidad teocéntrica muy intensa en la Edad Media, y entonces se subordinaba la idea del yo humano, del sujeto consciente, de la conciencia individual, pues un sometimiento de esa conciencia individual a los designios divinos, o diríamos a los preceptos religiosos de la propia época. Además, sigue escribiendo Bueno lo siguiente: un proceso que venimos llamando inversión teológica, y según el cual Dios interesa ante todo en la medida en la cual desde él el mundo al hombre pueden recibir una iluminación más intensa. Ciertamente, ahí está, por ejemplo, el tema del iluminismo, según San Agustín, que Dios puede iluminar la mente humana. Claro, en este sentido, la inspiración puede venir de Dios, según San Agustín, según otros teólogos, y en este sentido, pues realmente diríamos que Dios podría ayudar al ser humano a conseguir sus propósitos, a ser más feliz, a unirse a Dios después de la muerte, etcétera, etcétera. Y en este sentido, pues la idea del ego pues está un poco subordinada, o está en gran medida subordinada, a lo que es la idea de Dios, a la idea religiosa de la vida, o a la concepción espiritualista de la realidad. Esto fue cambiando, como ya comentaba anteriormente, y ya, por ejemplo, con un científico como Boyle, que nació en 1627 y murió en 1691, ya, aunque es verdad que tiene una filosofía espiritualista, no materialista, ya utiliza la palabra materia, materialismo, pero desde una perspectiva todavía espiritualista. Boyle considera, por ejemplo, la naturaleza, la llama materia católica, en el sentido de materia universal.
En este sentido, es un punto de inflexión en la consideración y en el surgimiento del materialismo como una especie de corriente filosófica, científica, etc. En cuanto a otras perspectivas acerca de los orígenes del tabú del ego o del yo, pues se puede también pensar en el ontologismo de Malebranche, que es también un pensador racionalista, pero ontologista. En este sentido, diríamos que el propio Bueno comenta esta cuestión en el libro, la trata, y dice lo siguiente: Bueno, desde el ontologismo, el ego puede llegar a ser aniquilado, reducido a la condición de una ilusión pecaminosa que separa al hombre de Dios, con tanta fuerza como puede aniquilarse desde el naturalismo. ¿Acaso el ego no es sino un destello insignificante entre las miríadas de destellos procedentes de los átomos, de las moléculas o de los cuerpos naturales? Desde este planteamiento lo que se observa es que realmente ya en el siglo XVII, y también en parte del XVIII, pues ya hay distintos pensadores, como es el caso, por ejemplo, de Malebranche y de otros, que consideran que hay una especie de ocasionalismo, que Dios interviene en la voluntad humana, en la libertad humana, y condiciona al ser humano, y el ser humano se rige también por las ideas divinas, de alguna manera. Y en este sentido, pues está claro que el yo puede tener ideas, planteamientos, ilusiones que separan al ser humano de lo que quiere Dios, o de lo que supuestamente quiere pues la realidad divina o la figura divina. Y en este sentido, pues hay como una negación del valor del yo, salvo que esté controlado por Dios, o salvo que siga las intenciones divinas, ese yo. Por tanto, hay como una puesta en valor de lo que es la fuerza divina, la potencia divina, el conocimiento divino, la omnisciencia divina, frente a la insignificancia aparente de cada yo individual, que debe seguir los dictados divinos para engrandecerse y de alguna manera unirse a Dios, en algún sentido, al menos. Realmente, como se puede ver, este planteamiento acerca del ego trascendental puede tener múltiples sentidos, múltiples significaciones, si también se entiende como interpretando este ego trascendental en relación con numerosísimos contenidos de muchísimos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía occidental. Y por eso también sigue escribiendo, entre otras razones, Bueno, esto. Con razón, escribe Bueno, tendrá que reconocerse, sin embargo, que fue Descartes, sin perjuicio de los precedentes agustinianos, el primer filósofo que puso explícita y formalmente al ego como primum cognitum de la filosofía, como primer conocimiento de la filosofía, en definitiva, ¿no? Efectivamente, porque el yo, de hecho, como se sabe, el cogito ergo sum de Descartes proviene de un planteamiento, en cierto sentido, parecido del propio Agustín, que lo tomó el propio Descartes al leer a Agustín de Hipona y lo desarrolló de otra manera, pero que le sirvió como base de su sistema filosófico, el racionalismo continental de Descartes, que fue también continuado por Spinoza y también por Leibniz, aunque es verdad que con otras ideas filosóficas, pero que forman parte también del racionalismo continental, frente, por ejemplo, al empirismo de Hume. En este sentido, también Hume habla de cuestiones relacionadas con el ego trascendental, con el ego, con el yo. Por ejemplo, Hume viene a decir que el yo es un conjunto de percepciones, de datos sensoriales, de sensaciones, de impresiones, de alguna manera, y que tienen una unidad porque están recibidos por un mismo sujeto, por la capacidad perceptiva de ese sujeto, o la capacidad de impresionarse ante los datos de la realidad. Y por eso también, en parte, escribe Gustavo Bueno lo siguiente: porque los datos sensoriales de Hume, el padre del nihilismo acosmista, en opinión de Jacobi, tienen muy poco que ver con
el sensu constat de Santo Tomás y está mucho más cerca de los contenidos de conciencia de la duda cartesiana. Efectivamente, la diferencia, pues la diferencia con Santo Tomás es más relevante, en Hume se ve más claramente, primero porque Santo Tomás está hablando desde una perspectiva fundamentalmente aristotélica, constan las sensaciones, etcétera, consta el sentido común, etcétera, pero realmente los datos sensoriales de Hume es verdad que son algo parecido a los contenidos de conciencia. La diferencia que hay es que diríamos que en Descartes hay un subjetivismo solipsista que no existe, y un idealismo subjetivista, si se quiere, que no existe en el empirismo radical propio de Hume. Y tampoco en Hume existe pues una admisión del ignatismo de la mente, y en cambio Descartes afirma el ignatismo de la conciencia de una forma muy clara y muy rotunda. Pero también habría que matizar que Locke, en cambio, se muestra discrepante con Hume porque Locke, el fundador del empirismo, pues tiene dudas acerca del ignatismo que defiende, por ejemplo, Descartes. En cambio, Hume no tiene ninguna duda respecto a la negación del ignatismo cartesiano. De todas maneras, los contenidos de conciencia cartesianos están enfocados, tratados, desarrollados, analizados desde un idealismo pues muy claro, muy rotundo, y en cambio el empirismo de Hume no quiere saber nada de la sustancia, del alma, niega pues la realidad del alma, niega la realidad de la sustancia, niega cualquier separación de sustancias, como por ejemplo las que propone Descartes entre sustancia extensa, sustancia divina y la propia sustancia, la res cogitans, la sustancia pensante. O sea, frente a la res cogitans, res extensa y res divina que propone Descartes, Hume pues las niega de forma muy clara, porque considera que son un invento de la inteligencia, de la mente, si se quiere, del entendimiento, de la imaginación, en definitiva. En relación con esta cuestión del ego trascendental o del yo trascendental, escribe también Gustavo Bueno lo siguiente: Husserl rechaza la consideración del ego psicológico como un primum cognitum. Habría que entrar en los detalles de la fenomenología de Husserl, que son muy complejos y habría que explicarlos mucho, pero realmente podemos decir que desde las apariencias fenomenológicas se busca la esencia de los datos de la realidad, etcétera, y esto supone superar y trascender pues una consideración exclusivamente psicologista o psicológica. Y sigue escribiendo, bueno, diríamos en conclusión que el ego cogito no es un primum cognitum, como tampoco lo es Dios o el mundo. ¿Y esto por qué? Porque considera Bueno que no hay ningún punto primero absoluto y que hay numerosos puntos que están en relación con los demás, y por lo tanto el ego es una parte más de un sistema filosófico que consta pues de muchos conceptos enlazados entre sí, en conexión, etcétera, y por lo tanto no se puede considerar que el ego sea pues lo primero que se conoce, porque hay que tener en consideración que el materialismo filosófico parte de una valoración de la realidad exterior, supone también una crítica al espiritualismo, al idealismo, porque diríamos que lo fundamental es la materia, lo material, lo empírico, lo observable, lo determinable. De ahí que, por ejemplo, diríamos que el materialismo niegue absolutamente la existencia divina, lo que no impide que el propio Bueno pues haya analizado numerosísimas cuestiones, por ejemplo religiosas, del surgimiento de la religión, de las religiones en el animal divino, y haya dicho, por ejemplo, que la religión surge del culto a los animales, a los númenes animales, etcétera, etcétera, y que luego se puedan establecer pues una serie de categorizaciones de las religiones, de los sentimientos religiosos, de las ideas religiosas. Por supuesto que sí. Incluso el propio Gustavo Bueno, aunque sea pues materialista, pues ha analizado profundísimamente y extensísimamente todo tipo de escuelas filosóficas a lo largo de su magisterio, como profesor de la Universidad de Oviedo y anteriormente como profesor
como catedrático de instituto, etcétera. En este sentido, se comprende perfectamente que el materialismo filosófico, aunque rechaza las tesis espiritualistas de las filosofías idealistas, racionalistas, no tiene problemas en analizar estas tesis espiritualistas, criticarlas, triturarlas, rechazarlas, pero tenerlas en consideración precisamente para analizarlas. En este sentido, uno de los grandes libros que sirve para entender todo este tipo de cuestiones es la teoría del cierre categorial, y también otras de las obras del propio Gustavo Bueno. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.